Ahora que no hay ninguna autoridad, podemos comenzar de una manera diferente. Podría dedicar unos 10 minutos que ustedes me hagan la pregunta que se le ocurra. Y entonces creamos el clima mejor para hacer la charla. ¿Les parece? ¿O no se atreven a hacerme ninguna pregunta? ¿Con Camilo Torres? Sí. Una gran amistad. Me gustaría conocer. Sí, muchísimo. Tengo escrito sobre Camilo Torres. Siempre lo visitaba. Camilo Torres, junto con Falborda, fue fundador de la sociología científica, como aquí Gino Germani en Argentina. Camilo Torres es un chico, a todos supongo que le interesa, porque es un héroe latinoamericano. Era un chico de sociedad, estudió como sacerdote, en Lovaina como ciencias sociales, volvió allá y comenzó a actuar. A medida que comenzó a actuar, fue cambiando. Yo voy a contarle, siempre lo visitaba y lo último que le preocupó. El cardenal de Bogotá, el primado de allá, era un hijo de puta. Lo torturaba al pobre Camilo y lo tenía podrido al Camilo Torres. Bueno, y hasta que el día tomó eso. Pero quiero contar una cosa porque ha tenido que ver con un libro que no se publicó en Argentina todavía, pero inspirado por Camilo. Camilo dice, él promovía, como promovía aquí yo, pero no sé si tuve muchos resultados, que los estudiantes fueran más o menos críticos. Y entonces me dice, mira, estoy preocupado. Los estudiantes en un primer momento son muy críticos, pero a medida que se acerca el título, se acercan a la vida burguesa. Y entonces pierde toda su revolución. ¿Por qué ocurre eso? Me lo dijo. En un libro que no se publicó en Argentina, mío, que se llama La Rebelión Juvenil, yo lo cuento. Pero, ¿dónde lo descubrí? En una facultad que no había mucha gente revolucionaria, y entonces yo puedo hacer una opción intelectual o una opción existencial acerca de una cosa. La gente que solo lo dice en un momento y se va vertiendo poco a poco, nada. Bueno, yo lamento por el error que cometió, que lo mataron, y tengo muchas cosas porque él vino a Buenos Aires en 1961 y fue parte de la historia de la sociología latinoamericana, cuando hice una intervención sobre la sociología. Muchas más cosas podría decir de Camilo, porque donde murió Camilo no hay una cruz, no de madera, sino de luz. Y entonces, todas las manifestaciones que ha habido, porque Colombia es el país que más he estado, 31 veces estuve en Colombia, y entonces la relación con él y con otras personas interesantes me ingresaron. Bueno, hay una cosa muy interesante para ustedes en Colombia, que es insólita para cualquier persona que quiera estudiar sociología del desarrollo y demás, es que la ciudad de Medellín es el ejemplo mundial de lo municipal. Ahora me voy a llevar los que quieran venir conmigo, hacemos el viaje, buscamos el alojamiento, a todos me pueden escribir con toda libertad, yo contesto. No contesto a las personas que me tratan de tú, porque me tratan de viejo. Bueno, y la investigación en sociología, hay varias cosas, podría hablar de la investigación. Hay mucha paja mental. Hay muchas cosillas que no tienen un buen desarrollo, puras cuestiones. Fíjate, justamente ahora que dice, hoy un día, porque yo sigo trabajando, hoy un día que me estoy criticando seriamente de una investigación que hice cuando ninguno de ustedes había nacido. Y yo digo, ¿cómo no cometí un error? Y cómo a pesar de ese error, luego con otros, desarrollamos una cosa importante.
esa investigación fue, no había nacido ninguno, en la India y en la India la primera parte. Los niños que no son niños, los niños en la India era, yo pongo una cifra, Ana y Kamala, que serían dos chiquitas de 14 y 12 años más o menos, alimentadas por los lobos, y el salvaje de Aveirón. Ese estudio me impresionó muchísimo. Justamente, si a alguien le interesa más, estoy llevando conmigo la crítica que he hecho después de más de 50 años, donde me equivoqué en la investigación con ellos. Pero me sirvieron mucho este contacto. Los niños lobos, que se llaman. Es impresionante que va. Pero de ahí surgió una categoría con otros investigadores, que no, el más importante, Castilla del Pino, el más grande psicoanalista español y que además militante del Partido Comunista, un genio, y otras personas, que es el problema de cuando aparece la personalidad. En eso no encontró, porque esas chicas no tenían. Y entonces nosotros vimos claramente que la personalidad surge a los 3 meses de nacimiento. Y con eso con eso curé enormes personas que se iban a suicidar. Todas. Con los conocimientos que adquirí en eso. Yo necesitaba unas 5 horas de tratamiento y otras cosas extrañísimas que pude hacer a partir de esos conocimientos. Yo les ofreceré después todo lo que quieran hacer. Y las cosas de personas que hemos curado que vivan de pánico, porque esos 3 meses primero, mira, las personas que tenían cierto problema, era el problema, tu embarazo, el parto. Y entonces siempre le pregunto, los 3 meses de vida de tu hija, cuéntamelo. He estudiado casos, tenía un médico argentino que era famosísimo, gastaba un dineral impresionante, pero estaba un poquito rayado. Y siempre se psicoanalizaba con una mujer, una psicoanalista mujer. Cuando le pedía acostarse, la otra lo mandaba al diablo. Entonces, yo vivía en España, ya estaba un dineral tratando de consolarse. En 20 minutos le decía 2 cositas y ya se curaba. Y seguía hasta el otro pecado, bueno, el otro amor. Esto sí me interesa mucho, los errores que uno ha cometido, por ejemplo, con esto de los niños lobos. Bueno, otra pregunta. Era un momento que había un grupo progresista, claro, pero me salvó la vida una manifestación del 10 de septiembre de los colegios católicos, porque decía que yo enseñaba, mira, el profesor catedrático de sociología de aquí, Campoy, decía que enseñar técnica de trabajo grupal era marxismo. ¡Qué nivel, nena, de analfabetismo! Impresionante. Y entonces, que yo estaba arruinando a la gente. Y entonces, el 10 de septiembre tenía el pasaje para un encuentro con Allende, para unas cuestiones. Claro. Y como salieron en la manifestación, no me pude ir. Me dijeron, el ministro de Educación me dice, no te vayas, y que se va.
me salvó la vida, porque no sé qué volvía después. Bueno, lamentable, gente del Antiguo Testamento, retrógrado, aquí había en una cantidad, no sé cómo ustedes sobrevivieron, y que piensen. Habían marchas, ¿te acordás? ¿Cómo? Habían marchas en la noche en contra de lo que... Sí, pobrecito, marcha un pobre inocente que no soy capaz de hacer nada. Nada más que decir una cosa, no es una cosa muy subversiva, pero con gente tan idiota que querer que enseñar técnicas grupales es enseñar cuestiones marxistas. Y los tres que más hicieron para provocarme y atacarme, los tres que más hicieron, cuando volví del exilio había muerto de infarto. Yo había preparado una conferencia sobre la investigación científica, y que era la que quería realizar, la investigación actual en las ciencias sociales. Pero ocurrieron una cosa impensable, que ya le hablé algo al vicerrector y a otras personas. Una cosa impensable. Hubo una equivocación, creyendo que yo estaba joven. Es decir, en dos ocasiones se hizo un encuentro mundial frente al principal problema que tiene el mundo, que es el del hambre. Y entonces me mandan, creyendo que yo no había envejecido nada, me mandan a decir, bien, ven otra vez. Y entonces yo leo la última vez que se hizo, era en 1951 con un prólogo de Pérez Esquivel del trabajo. Habían pasado muchos años y creían que ya estaba joven. Después voy a decir cómo a partir de premios Nobel, sobre todo del campo de las ciencias duras, me dieron una visión nueva de este asunto, verlo de una manera diferente y más lúcida. Bueno, no se puede hacer ahora eso de allá. Y ¿cuáles eran los tres? Tuve que presentar los tres principales problemas. Eso hubo una admisión internacional. ¿Qué tiene la humanidad? El hambre, el problema de la mujer. Mientras la mujer no tenga la igualdad en la vida doméstica y en la vida pública, el mundo estará jodido. Y el problema de la ecología. Eso está bien. Fíjense que tengo mala suerte con los libros de la mujer. Acaba de salir, ahora sale otra vez, La mujer irrumpe en la historia. Un libro que no habla de divorcio. Me escribí un montón de mujeres que se habían divorciado leyendo el libro. Yo ni hablaba del divorcio. Lo único grave que se logró con ese libro, ustedes no lo van a creer. La Real Academia de la Lengua, yo tomé toda una serie de palabras, cómo son definidas, cómo son machistas, pero en la última publicación de la Real Academia de la Lengua, del RAE, que es la lengua española, lo quitaron esto. Eran los duales aparentes, no sé si lo conocen. Voy a decir uno solo. Era todo así, menos uno. Hombre público, hombre que tiene una actuación pública. Mujer pública, ramera, puta, prostituta. Y todo ramera, puta, prostituta, menos la última que era el responsable del servicio doméstico. Bueno, entonces un montón de gente lo pusimos a parir a todos los viejos estos menopáusicos de la Real Academia y lo sacaron ahora. Es increíble todo eso. Este es un problema tremendo. Eso es una de las cosillas. La otra cuestión que podría ser muy significativa es, yo le encargué a una colaboradora que presentara el audiovisual de mi encuentro en África con niños con hambre, porque uno es impresionante lo que me pasó. En un país de habla francesa hay muchos niños que están hambrientos,
yo tomo un niñito que está agonizando, era muy mal, y le digo, mon petit, me lo dice en español, mi pequeño, te amo, lo abracé. No era importante que yo abrace a un niño, porque esos niños, yo he vivido con todos estos niños muertos que se van muriendo. Es lo que me dijo él, increíble, casi no hablaba. Estoy seguro que nadie le había dicho te quiero, pero él dijo una palabra que seguro no lo había dicho. Así que ya no podía hablar. Yo quería que me prepararan el audiovisual ese para que ustedes lo vean y lo tengan. Papá, se está tarde. Papá, es demasiado tarde. Esa cosa me obsesionó toda mi vida. Porque si no actúo, ese es demasiado tarde. Los millones de niños que mueren. Si uno no actúa, es demasiado tarde. Y eso fue una cosa muy transformadora. Bueno, ustedes saben que he sido consejero de las Naciones Unidas en planificación y consejero de la UNESCO en educación. He trabajado en los últimos años en programas de cooperación internacional. Esta manera que estoy todo herido es porque las balas que tengo en la pierna derecha y todas estas cosas. No. Entonces he comprendido la situación gravísima que vivimos, la situación de violencia, y me acuerdo cuando la India y Pakistán iban a entrar en guerra y yo era el único persona que sabía el efecto de una guerra nuclear. Era terrible. ¿Por qué? Porque mi única hija murió por la radioactividad en una central nuclear. Y entonces yo sabía lo que podía ser una guerra nuclear. En este momento, todos los que trabajamos y nos mandan a las misiones de paz, sabemos que, no lo planteamos, sabemos que ningún país quiere una guerra nuclear. Hemos estudiado, en este caso, cuando en India y Pakistán, la guerra nuclear dura a lo sumo 4 minutos. Y en toda Asia era imposible conseguir camas para los enfermos. El efecto de la radioactividad ahora es mucho más poderoso, pero nadie sabe. Por eso, en el libro que escribí y que tardaré años para terminar, Heroísmos Anónimos, que explico muchas personas que nadie lo reconoce históricamente. Nassim Hacimov, voy a decir un nombre que no le dice nada a ustedes, lo considero un verdadero héroe. Como yo tengo formas de llegar a obtener informes antes que se publiquen, después se publicó. Llegaban en septiembre del 62 más o menos, llegaban barcos de la Unión Soviética, barcos de guerra y un submarino nuclear a Cuba. En un momento, en el submarino, como están lejos para transmitirse, el submarino nuclear tenía un cohete y una bomba atómica en la punta del cohete. Entonces, el acuerdo que tienen con el Kremlin es que se puede proceder cuando los 3 comandantes lo aprueban. El primer comandante prepara ya apuntando a la Casa Blanca y aprueba tirarlo. El segundo también. Y el tercer comandante hizo un razonamiento, Nassim Hacimov, hizo un razonamiento de lo que podría ser. 10 minutos después, el teléfono rojo de Nikita Khrushchev y de Kennedy se comunicaron e hicieron replegar todo. Hubiesen tirado, ¿qué producía? Un invierno nuclear, porque iba de aquí para allá. Me parece importante, muchas historicidades anónimas. La Madre Coraje es la más importante, lo de Perú, el país donde más aprendí, porque cuando
la Sorbona era un grupo de militares que pensaba, perdón, no, era un grupo de militares talentosos. Toman el gobierno y deciden montar un socialismo autogestionario. Y forma dos antropólogos muy amigos, están en Sinamos, se llama el organismo que tiene que coordinar esto. Y el programa fracasó. La gente no participó adecuadamente. Porque no basta decir que participe, tenemos que ir preparando esto para la participación. Entonces, esto me sirve de entrada para decirle algo que le dije al vicerrector esta mañana. 12 premios Nobel, de ellos 10 de ciencias duras, me dice, ¿por qué no vuelves a participar en esto del hambre? Le digo, no, ya no puedo hacer nada. ¿Por qué no planteas algo? Entonces, voy a hacer ahora con sus palabras. ¿Alguien me sostiene esto? Mejor, una chica mejor, no sé. Mira, nena. Entonces, yo voy a usar las palabras de ellos tal cual que me conmovió. Vivimos un momento histórico, dijeron, en que se ha logrado en la ciencia dos posiciones extremas, dos posiciones. Lo más inmenso, los conocimientos de la cosmología,